Voy a leer algún fragmento de este proyecto magnetofónico, pero que en realidad tiene que ver con cómo vive él su ser creador. Que me parece que habla de su sensibilidad y cómo entiende el arte, porque las dos líneas de trabajo de Ibero Gutiérrez pasan por esto. Él habla, por ejemplo, cuando en las carpetas de teatro estaban como con un título que era antiteatro, ¿no? Entonces, tal vez podríamos explicar el concepto, o sea, por dónde va esto, ¿no? Por dónde entiende esto del antiteatro, y son dos líneas, justamente, ¿no? Esto de la ruptura con lo social, que se estaba dando, concretamente en América, ¿no? A partir de la Revolución Cubana, un poco el discurso es esto de rompamos con este discurso que está siendo, tal vez, que ya no sirva, que ya no se pueda, que no tenga continuidad en sí mismo, pero también la ruptura desde lo artístico concreto, desde lo estético concretamente. Entonces, capaz que con esto que ya voy a leer ahora se refleja un poco esa línea. Entonces él dice así: mi texto se basa en la infinidad de textos que muestran en conjunto su imposibilidad de ser articulados entre sí como coherencia. El ruido sería también una forma de la decadencia y de la no comunicación. ¿Qué puedo hacer en un principio de este? El silencio mostraría, y esto es muy importante, el esfuerzo del hombre por comunicarse, y la improvisación sería esa locura, ese éxtasis mortal del hombre incomunicante. Estas son las reflexiones que hace Ibero, ¿no? Y más adelante, que es lo que justifica el nombre de este libro, que es Mover el antiguo instrumental de la noche, es a partir de una cita de Ibero Gutiérrez. Y dice: un resto de palabras jóvenes queda. Es posible mover el antiguo instrumental de la noche, mover los cortinados, desubicar las sábanas y el prestigioso contacto, que su noticia quede engarzada en los viejos poemas. Lo tocaremos con un silbido y se moverá con recién adquirida soltura. Tus ojos de perro observarán febriles el silencio por los dormitorios. Y eso es, también uno de los fragmentos del proyecto magnetofónico y lo que se ve en toda su obra, sea dramática o, esta experimental, es lo poético, ¿no? Esa sensibilidad de querer transmitir y de sentirse de alguna manera ceñido a tener que explicarlo a través de la palabra o tener que explicarlo a través del color, porque también es artista plástico, y entonces lo que intenta es poder expresar, ¿no? Esa comunicación que sea efectiva, pero desde todos los órdenes y en simultáneo. En realidad necesitaríamos no un libro, necesitaríamos un soporte que nos permitiese ver como en 360 grados la obra y que, no sé, a la vez que fuéramos viendo, apretar diferentes links y que nos fueran situando y detrás oyendo Beatles y oyendo Bob Dylan, ¿no? Y todo eso que se va filtrando constantemente en toda la obra de Ibero Gutiérrez. Bueno, yo creo que tiene que ver con la forma, en vivir intensamente, ¿no? En esto que muchos grandes que han muerto muy jóvenes han hecho grandes cosas. La pregunta es, ¿saben? No lo saben, lo sienten, viven de esa manera. Ellos expresan constantemente, son como ávidos a la hora de la expresión y de la comunicación, porque lo que tienen que hacer es eso, lo que necesitan hacer es expresarlo y experimentan a través de muchos soportes. Entonces Ibero Gutiérrez, justamente como muere muy joven, 22 años, todavía no había llegado el momento en el que él eligiera un modelo para poder seguir hablando desde ese lugar. Estamos en plena experimentación y la experimentación es así. La experimentación es desborda, la experimentación es desordenada, la experimentación es pasional. Eso es Ibero Gutiérrez. No podemos entenderlo desde otra manera, porque además en esos años ser joven estaba buenísimo, ¿no? Porque ser joven era el que venía y transmitía eso nuevo que había para cambiar. Y con toda la dificultad que eso significara, pero no necesariamente como de repente se puede entender muchas veces que ser joven hoy es no tener nada nuevo para decir, aunque sí se tenga siempre algo nuevo. Pero en aquel tiempo, Luis Bravo siempre dice, cuando el mundo era joven, ¿no? Y si el mundo era joven y tú eras joven,
todo eso se vuelve exponencial, no sé, me parece genial. ¿Puedes decirme dos palabritas acerca de su obra plástica? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, también siguiendo la tónica de los movimientos de insurgencia o los movimientos jóvenes del año 68, yo podría decirte es pop, o podría decirte brilla el color constantemente, o podría decirte, bueno, pero también hay trazos hechos a dry pen, como has fotografiado recién, que tienen que ver, que no tienen color y que de repente se sitúan más en hacer rostros y por ejemplo, Che Guevara, ¿no? O sea, esta cosa de intentar testimoniar el personaje histórico, también las hay de ese tipo. Pero hay flores también, muchas, y hay muchos colores, y está John Lennon, y está el collage, fundamentalmente, el collage, y está la cara de Nixon, y están niños africanos desnutridos, y hay algo que parece un arco iris, y hay armas, y entonces esa es la obra plástica de Ibero Gutiérrez, ¿no? La ruptura, el fragmentarismo. Siempre la obra de Ibero Gutiérrez es ruptura y fragmentarismo, desde lo poético, desde lo plástico y también sus obras dramáticas. Por eso digo, en realidad es un todo a la vez, que desborda, y es una maravilla. Este rescate de todo este material, hay que agradecérselo a quién. Primero hay que agradecérselo a Laura Oregioni, que es la primera que entiende que este material hay que recuperarlo. No nos olvidemos que Ibero Gutiérrez muere sin publicar una obra, sin publicar nada. Todos sus manuscritos, todos sus originales llegan a esta que fue su profesora de literatura y que lo conoce, y que la madre, cuando pasa todo será el final de Ibero Gutiérrez, lo que hace es pedirle por favor que se encargue de valorar esa obra. Laura Oregioni invita al profesor Luis Bravo hace 30 años atrás a trabajar en esta obra, y empiezan a hacerse las primeras publicaciones. La primera publicación la va a hacer Alfaro, Benedetti llega a hacer referencia a uno de los poemas de Ibero Gutiérrez con motivo de un acto político. Ibero Gutiérrez, y bueno, con la muerte de Ibero Gutiérrez se empieza a conocer algo de su poesía, porque él lo tenía como muy guardada ese aspecto de su vida. Sí se mostraba como artista plástico. Entonces, Laura Oregioni convoca a Luis Bravo hace 30 años atrás. Luis Bravo no ha parado de trabajar en todos estos años. Es el responsable de Obra Junta, de la edición de Obra Junta y de la pipa de tinta china. Obra Junta es una selección, una antología de poemas de Ibero Gutiérrez, que las hacen justamente, ¿no? Luis Bravo junto a Laura Oregioni, que es lo primero hecho en estuario. Luego Luis Bravo se concentra en los trabajos carcelarios de Ibero Gutiérrez con esta propuesta, la pipa de tinta china, y acá aparecen esta obra hecha en cárcel y de algunas de las cartas. Y luego nos concentramos en mover el antiguo instrumental de la noche, y acá tenemos que agradecer justamente a Carlos Liscano, y que fue el director de la Biblioteca Nacional cuando entra este material, entra todo en realidad, todos los originales, y al actual director de la Biblioteca Nacional, que es Esther Pailós, que nos permitió trabajar con esos manuscritos durante un periodo bastante extenso en el que nosotros hicimos la transcripción de cada uno de los folios. Son de obras dramáticas casi 300 folios, de los cuales 220 y pico están aún manuscritos y el resto tipografiados. Es decir, se hizo una transcripción, si bien no fue genética. Eso es otro aspecto importante que me gustaría de repente señalar, que esta obra, esta edición, no es una edición genética, es decir, no tiene la rigurosidad de ser una edición genética, pero sí nosotros nos planteamos ser los más fieles posibles a los originales, a los manuscritos. La genética es el proceso de escritura, intentar hacer una edición que registre el proceso de escritura que lleva al
trabajo final, es decir, escribió pero, tachó, entonces yo pongo que tachó pero y puso esta otra palabra. Entonces no hicimos ese tipo de edición, pero sí nos pareció importante, si aparecen palabras escritas todas en mayúsculas cuando de repente sintácticamente no es lo esperable, nosotros lo mantuvimos porque entendemos que si yo grito ya y pongo un signo de exclamación, no es lo mismo, o sea, para un joven escribir ya con 5A no es lo mismo que escribir ya con una sola y con un signo de exclamación. Es decir, intentamos ser fieles a todos esos detalles que no es habitual que en las ediciones se reparen eso, porque normalmente los correctores corrigen, ¿no? Que para eso están, pero nosotros intentamos ser lo más fieles posibles a el espíritu del manuscrito. Bueno, así, bueno, lo que pasa es que Ibero apasiona, ¿no? Ibero apasiona. Yo estoy trabajando también ahora concretamente con un poeta uruguayo que lo vengo nombrando como investigador, pero que es Luis Bravo, un poeta que yo no leía habitualmente hasta que tuve que ponerme a trabajar en poesía, que es el otro mundo que me apasiona, que es más bien trascendental o mística y pasa por los discursos del Tao y sufí. Entonces en realidad me apasiona el mundo sufí y el mundo del Tao como dos discursos distintos, pero que tienen una síntesis también, y estoy intentando hacer la aplicación de esos modelos o de esas categorías, por ejemplo en algunos de estos tipos de poesías, a autores uruguayos. Estoy trabajando en la línea de Luis Bravo y de Circe Maya, con eso, que dos poetas que me apasionan, claro que sí. Que en realidad la presentación del libro, Mover el antiguo instrumental de la noche, se desarrolló en la EMAD, la Escuela Municipal de Arte Dramático, y gracias a su director, Santiago Sanguinetti, la obra fue presentada junto a Gabriel Calderón. Entonces allí se hizo, Gabriel Calderón y Santiago Sanguinetti hicieron la lectura de algunas de las obras de Ibero Gutiérrez, que para nosotros fue algo como muy emocionante, porque era la primera vez que eso que había estado 50 años en una carpeta en forma de manuscrito llegaba a ponerse en voz en un espacio escénico de alguna manera. Eso por un lado, el profundo y eterno agradecimiento a ambos, y también decir que dos de las obras de Ibero Gutiérrez se fueron representadas sobre el fin del año pasado, sobre diciembre, no recuerdo exactamente la fecha, a cargo de el director teatral Enrique Permuy, también profesor de la EMAD, y con su Polizón Teatro. Representaron dos piezas el año pasado, que tenían como introducción un fragmento de final de partida de esta obra de Beckett, que introdujo las obras de Ibero Gutiérrez, dándole un marco de alguna manera para este teatro que para el público era nuevo, porque no era fácil saber qué es lo que se iba a ver. Así que esto recién empieza, estamos trabajando muy bien y tenemos mucho por hacer aún.